Yo voy a dejar al reverendo Iván García, aleluya, con ustedes. Dios te bendiga, Iván. Aleluya. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Dios bendiga a la iglesia. Esto es una fiesta. Y cuando hay fiesta hay alegría, y cuando hay fiesta hay gozo, y cuando hay fiesta hay satisfacción en el alma. Una de las cosas más lindas que yo he aprendido en el Evangelio, ¿sabe cuál es? Que los cristianos somos la gente más alegre del mundo. Yo no puedo ver aquí caras largas en esta mañana. O tú te das una sonrisa o vienes al altar y Dios te transforma. Así que gócese y alégrese porque estamos de fiesta y estamos en victoria en el Señor. Los impíos, los que no creen en el Señor, se van a su fiesta y eso brincan y saltan como ovejas de la manada, ¿verdad que sí? Y después otro día amanecen que no saben lo que pasó el día anterior. Pero tú y yo sí sabemos lo que está pasando ahora. Así que alégrese en tu corazón y no tenga miedo porque el Espíritu Santo está sobre ti ahora. Es un placer estar con ustedes, es una bendición linda compartir desde la isla de Puerto Rico. Vivo allá en la isla del Encanto, ¿verdad? Y no sé si conocen dónde está ubicada Puerto Rico, pero Puerto Rico es la menor de las Antillas Mayores y es la mayor de las Antillas Menores. Así que están en el mismo centro, le dicen el ombligo del mundo, ¿verdad? Y Puerto Rico, el Señor y yo hablábamos mientras me preparaba para el mensaje, era que el Señor quiere que hablemos de la victoria. Y yo quiero que tú prestes atención con tu oído, con tu corazón, porque el mensaje que el Señor quiere traer en esta mañana no es para Tocando Vida, es para ti y para mí. Porque ustedes están peleando la misma batalla de fe que está peleando Nancy. Gloria a Dios, aleluya. En lo individual y en lo colectivo. Aleluya. Y si algo Dios está haciendo en este último tiempo, ¿sabe qué? Es levantando una iglesia poderosa. Amén, gloria a Dios. Dios no es un Dios, aleluya, de patrones ni de esquemas. Aleluya. Dios no es un Dios de la tradición. Dios no es un Dios cultural. Aleluya. Dios es un Dios que reina el universo entero. Vive Dios. Y cuando Dios llama, Dios respalda. Amén. Y cuando Dios te sacó de las tinieblas a su luz admirable, como dice la Escritura, es porque Dios tiene un propósito contigo. Y cuando Dios le ha interesado que tú estés aquí en esta mañana, es porque Él tiene un plan contigo. Y quiere que tú hagas algo para el Señor, que pongas manos a la obra, que pongas las manos en el fuego, que te quemes un poco. ¿Cuántos aquí se han quemado? Muy pocos amenes. ¿Quién aquí se han quemado de verdad? Aunque sea con una plancha, con un iron. Yo me he quemado de vez en cuando. Yo no puedo entender el cristiano que vive la palabra, ¿verdad? No el cristiano de teorías ni de filosofía. El cristiano que dice la Biblia. Que no pueda decirme a mí que no siente el Espíritu Santo o que no cree en el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque tiene un gran problema. Y se lo voy a probar. Usted cuando se quema, ¿qué usted hace? ¿Se queda quieto? Usted reacciona, ¿verdad que sí? Hay unos que hacen así. Hay otros que hacen un show, ¿verdad? Hay otros que salen corriendo a buscar agua. Pero algo tiene que ocurrir. Porque cuando el fuego llega a tu vida, ya sea por una quemazón, ya sea por lo que sea, tú no te puedes estar quieto. ¿Cierto o no es cierto? Así es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Cuando usted es cristiano y usted es sellado por el Espíritu Santo, usted no puede estar quieto. Esto no es un asunto de puertorriqueños, mexicanos, americanos o lo que sea. Esto es un asunto del poder de Dios y de cómo Pentecostés se vino en tu corazón. Así que te invito a que se pongan de pie ahora y vamos a buscar la palabra del Señor. Les envío saludos de parte de mi padre, el reverendo Tony García. Pastoreé hace 36 años en la misma iglesia allá en el pueblo de Río Grande. De allí fue que conocimos a Nancy. Nancy ciertamente es un poquito mayor que yo, 7 años de diferencia nada más, pero se ve más joven que yo. Amén. Y Nancy y mi familia hemos sido amigos durante muchos años. Amén. Su abuelo fue gran amigo de mi abuelo, que fue pastor también allá en Puerto Rico. Y estos ancianos del ayer, ¿verdad? Como decía ella, los pentecostales del ayer revolucionaron la isla. Y yo quisiera que usted fuese un revolucionario. Amén. Que usted sea un Pancho Villa. No se rieron, eso es un problema. Pancho Villa se distinguió porque no le tenía miedo a nadie, ¿verdad que sí? Y ustedes los mexicanos tienen algo bueno, tienen un espíritu guerrero. Y aunque algunos de nosotros compartimos la misma historia, porque Puerto Rico fue conquistado por los españoles como México, en México fue Hernán Cortés, en Puerto Rico fue Juan Ponce de León y Fernando Pizarro en otros lados,
Pero ¿sabe una cosa? Dios permitió que España nos conquistara para que por lo menos conociéramos de Jesucristo. Y yo quiero hablarle algo de eso en esta mañana, de la victoria, porque hay que recordar un poco la historia, hermano. El otro día yo hablaba, creo que fue ayer o antes de ayer, hablaba con la hija de hermana Nancy y le preguntaba cuáles eran las clases que mejor te gustaban en la escuela. Y Alexandra me decía, a mí la menos que me gusta es la historia. No le veo ningún sentido. Pero yo aprendí a lo largo de mi desarrollo académico, en la escuela y luego en la universidad, y en mi trabajo, que la historia es más importante de lo que la gente piensa. ¿Sabe por qué? Porque aún dentro del contexto bíblico, con la historia aprendemos a no cometer los errores que se hicieron en el pasado. ¿Y qué problema tenemos cuando vemos que la gente sigue cometiendo el mismo error una y otra vez? Así que hoy vamos a hablar un poquito de la historia mexicana, pero usted va a ver por qué la vamos a hablar, porque Dios quiere glorificarse en tu vida. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 7, versículos 17 y 18. Judges, chapter 7, verse 14 through 17 through 18. Jueces, capítulo 7, versos 17 y 18. También quiero decirles, hermano, y agárrese bien de la silla, que soy un hombre felizmente casado, 9 años casado, con la misma mujer. O sea que cuando usted la conozca va a ser la misma mujer de este año y del que viene también. Y Dios nos ha dado la gracia de tener 6 hijos. ¡Wow! No me coja pena, hermano. 6 hijos en el siglo XXI, eso es una maravilla. Y 6 hijos que van desde 8 meses hasta 8 años. No me mires mal, muchacha. Créame que ha sido una bendición tener la familia que Dios me ha dado. Y me ha dado las Naciones Unidas, porque el mayor es un indio. La segunda es como asiática. El tercero es cano, como de los países europeos. La cuarta es como española. El quinto es otro indio obrero, así como mexicano, chiquito, chaparro, sólido. Y el sexto me salió de ojos azules y rubio y piel canela. Así que tengo de todas partes del mundo. Así que cualquier parte del mundo que yo viajo, ellos son mi pasaporte. Porque Dios se la sabe todo, ¿tú no crees? Dios me dio las Naciones Unidas en mi casa. Así, y todos están vivos, hermano. Cuando le digo vivos, es que son espíritus vivos, todos tienen carácter. Y el país también tiene carácter, así que se forma un fiestón en la casa. Así que oren por mi esposa Carla y mis hijos Iván, Ivaneli, Cedu Iván, Ivanka, Carlos e Ivaniel. Amén. Si se notaron, pues todos tienen el Iván envuelto en algún lado. Así que dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Pueden sentarse. Yo soy fogoso, hermano. A mí me encanta moverme y me encanta que usted alabe a Dios. A mí no me importa si usted quiere alabar a Dios o no. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted habita en la alabanza de su pueblo, como dice el salmista, Dios se glorifica de manera especial. Como les dije, Dios me ha dado un familión, una tribu. Yo tengo una tribu. Y una de las cosas lindas que yo he tenido a lo largo de mis 9 años de casado, y usted hará la matemática, 9 años, 6 hijos, no hemos perdido el tiempo, es porque Dios lo ha querido así. Y una de las cosas que yo aprendí desde muy niño, mi papá es pastor desde que yo tengo 3 años de edad. Él asumió el ministerio y mi padre fue hijo de pastor también, y mi abuelo pues fundó muchas iglesias en Río Grande con los fundadores de la Iglesia Universal de Jesucristo allá en Puerto Rico. Y una de las cosas que yo a lo largo de mi vida he visto, que yo le tengo que creer a Dios. No basta con creer en Él, hay que creerle a Él. Porque hay una gran diferencia.
Hay una diferencia entre la gente que dice creo en Dios, pero cuando viene el momento de la crisis, cuando viene la situación tempestuosa, en medio de la situación que vivimos, de momento como que nos acobardamos, nos echamos para atrás y no ponemos en práctica la fe del Hijo de Dios en nuestra vida. Y yo quiero decirte que el cristiano tiene que entender, el que le quiere servir a Dios, tiene que entender que tiene que creerle a Dios aunque todo el mundo diga que no. Si el médico te dijo que tienes cáncer, pues tú tienes que creerle a Dios ya de que el cáncer se desapareció. Que si tú estás en crisis económica, pues dale primero a Dios de lo que no tienes, para que tú veas como Dios de lo que tienes te va a dar en abundancia. Porque criarse el muchacho no es fácil. Hay que tener chavo. Y los hijos míos comen, hermano, de verdad. Si no, dele $20 para que usted vea. Comen. Si el país come, ellos también. Y hay que vestirlo, y hay que suplir la necesidad de ellos, y hay que educarlo, hay que pasar trabajo. Y una de las cosas que yo quiero que usted entienda en esta mañana es que en el Evangelio hay que pasar trabajo, hermano. Hay gente que tiene la idea de que viene a Jesucristo y viene a caminar el camino del Evangelio y todo va a salir bien. Cuando más mal te van a salir las cosas es cuando estás con Jesucristo, porque el diablo está molesto contigo. Porque cuando tú diste tu paso de fe, le dijiste a Satanás claramente, lo que tú me habías dado no sirve. Ahora el que sirve se llama Jesús de Nazaret. Y por eso el enemigo, dice el profeta, se levanta como río. Pero también el enemigo, aleluya, entiende que cuando él se levante como río contra ti, aleluya, Jehová levantará bandera. Y una de las cosas lindas que tiene esa alegoría, esa enseñanza bíblica, es que levantar bandera significa declarar victoria. Amén. Y cuando uno declara victoria, aunque todavía no esté en la guerra, aunque todavía no hayas ido a la lucha, aunque no hayas ido a la batalla, lo que estás declarando en fe es que aunque tú no ves la victoria, ya Dios te la dio. Por eso el apóstol Pablo claramente trae el concepto de más que vencedores. Fíjate que el apóstol Pablo te enseña y nos enseña que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y da unas condiciones a la victoria. Dice que ni la muerte, ni la vida, ni potestades, ni ángeles, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ninguna cosa creada te puede separar del amor del Señor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque te estás aprovechando de la victoria de un tercero. En el buen castellano español somos unos aprovechados. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios sufrió. Ya Él sufrió por nosotros el oprobio. Ya sufrió por nosotros las luchas, las vicisitudes, y aunque tú y yo las vivamos, ya Dios te dio la victoria. Y tú tienes que creer en eso. Yo tengo un sinnúmero de testimonios donde he visto en acción la mano de Dios en favor mío y en favor de mis hijos. Cuando yo me quedé sin trabajo en el año 2009, yo trabajaba para el programa Medicaid de Puerto Rico. Y era un ejecutivo del gobierno. Y con el cambio que hubo en las elecciones del 2008 en Puerto Rico, que cambió el gobernador y cambió toda la administración política, se cambió de partido. Tenemos partidos locales en Puerto Rico diferentes a Estados Unidos. Y yo trabajé con la administración que lamentablemente perdió las elecciones. Y en enero 31 me dijeron, te tienes que ir, porque mi puesto era un puesto de confianza. Yo no tenía una posición de carrera en el gobierno. Aquello me frustró. ¿Sabe por qué? Porque yo tenía 3 hijos. Mi esposa no trabajaba, yo era el único sustento y venía a la número 4 de camino. Y me votaron, ¿saben cuándo? Un mes antes que mi esposa diera a luz a nuestra 4ª hija. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Sabes lo que yo hice? Yo recibí la carta de despido. Aquí dicen, nos descansaron. Eso fue, esa es la expresión que usa. Pues a mí me descansaron bastante. Me fui a mi oficina, me encerré en aquella oficina y me dio un coraje, hermano. Me dio un enojo. Casi me da una ira. Porque yo empecé a decir, ¿dónde está el Dios que yo sirvo? Señor, ¿dónde están tus promesas? Tu palabra dice que tú suplirás todo lo que os falte. Pero no veo tu mano en medio de esta situación. ¿Qué pasó? ¿Falló mi fe? ¿Falló tu poder? ¿Qué pasó, Señor? Y yo con coraje le decía al Señor esta situación. Y estaba llorando. Porque uno como que llora de rabia, ¿verdad que sí? ¿A cuánto le ha pasado eso? El que no le ha pasado ya mismo le va a pasar.
Y ¿sabe una cosa? Que en medio de esa circunstancia, yo pretendía decirle a Dios cómo hacer las cosas. Y yo quiero decirte en esta mañana preciosa, que hay un concepto en la Biblia que se llama soberanía. Mi Dios, tu Dios es soberano. Y te lo voy a decir en el argot puertorriqueño, ¿verdad? Y el pastor Murado me va a entender en esto. Y usted también me va a entender porque es bien simple. Cuando definimos soberanía, nos referimos a que Dios hace las cosas cuando le da la gana, con quien le da la gana, en el lugar que le da la gana y cuando Él cree. Eso es soberanía. Y hay gente que no quiere entender eso. Hay gente que entiende que Dios es un Dios, es un mensajero más mío y que tiene que hacer lo que yo diga. Pues yo quiero aclararte que esta mañana que Dios hace las cosas que Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiera y cuando Él quiera. Y ni tú ni yo podemos cuestionar esa obra del Señor. A veces pretendemos que los mensajes bíblicos le lleguen a otros cuando me tiene que llegar a mí primero. Y estamos con el dedo así señalando y se nos olvida que hay tres que están señalando donde mí. Porque esa es la realidad divina. Y cuando yo me perdí mi trabajo, cuando yo me vi en esta angustia de que ahora cómo voy a mantener mi familia, cómo voy a pagar la casa en la que vivo, cómo voy a pagar los 2 vehículos que tenemos, cómo voy a pagar las utilidades, utilities, cómo voy a pagar, aleluya, mis deudas, cómo voy a pagar mis compromisos económicos, me sentía acorralado. Ay, me quitaron también la aseguranza, el health plan, un mes antes de mi esposa parir. Todo estaba como negro. Había como una nube negra. Pero ¿sabe una cosa? Que después que yo me callé, como yo también he aprendido a escuchar la voz de Dios en mi vida, como yo soy un cristiano, aleluya, que he aprendido desde muy pequeño lo que dice la Biblia, como mi vida cristiana tiene que reflejar el estatuto bíblico, lo que dice la palabra y cómo yo lo debo vivir, Dios me habló en esa oficina, yo llorando. Y cuando Dios me habló, me dijo: ¿por qué tú lloras? ¿Cómo te hubiera parecido esa pregunta? ¿Usted sabe qué? Que como decía la hermana Nancy ahorita, a mí se me salió lo de boricua, se me salió la raza. Y yo cuestioné a Dios y dije: ¿pero cómo es eso de por qué yo lloro? O sea, ¿acaso tú no eres un Dios que todo lo conoce? ¿Qué pasó, Dios, que tú no estás en todo lugar? ¿Acaso tú no entiendes y sabes lo que yo estoy pasando? Pero Dios me ignoraba y me seguía preguntando: ¿por qué tú lloras? Y aquello me jamaqueó, hermano, aquello me estremeció. Aquello me puso en una posición donde, espérate, como que Dios se está poniendo un poquito bravito conmigo. Sí, porque hay gente que menosprecia la presencia del Señor y piensa que Dios es un Dios chiquito, que cabe en cualquier corazón. Y eso es verdad, pero es más grande de lo que tú piensas. Esa es la grandeza que Dios tiene, que es tan grande que cabe en tu corazón. Y por tercera ocasión me dijo el Señor: ¿por qué llora? Y a la tercera yo me estremecí y me callé en la boca. Usted sabe cuando uno es papá, que uno le dice al nene: cállate. El nene sigue para adelante y uno levanta el tono de voz: cállate. Y cuando ya el nene sigue para adelante, ya usted sabe: te dije que te calles. ¿Cuántos han vivido eso? Yo lo viví. Y ya la cuarta vez ya no es la boca, es la correa o es el azote, ¿verdad? Y así me sentí yo con Dios. Dios me decía: ¿por qué lloras? Bien bajito. Y yo seguía renegando. Y en la segunda intento, ¿qué me dice Dios? ¿Por qué lloras? Hermano, y cuando vino la tercera vez que Dios me dice: ¿por qué lloras? Entonces Dios me dio el golpetazo. Me dio en la cara el Señor, porque al renglón seguido me dice: no eres tú de los que predicas y enseñas como ministro mío, que yo supliré todo lo que os falte, conforme a riquezas en gloria, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oye, hermano, y cuando Dios me dice eso, cogí la lágrima y me la tiré otra vez dentro del ojo. Y salí de aquella oficina, imagínense, sin trabajo, mi esposa tampoco. Mi esposa estaba cogiendo desempleo. Pero Dios me estaba enseñando en aquel momento: there's victory, hay victoria para ti, porque eres más que vencedor. Y esa expresión "más que vencedor", como te decía ahorita, significa que yo me estoy aprovechando de la victoria de Jesús en mi vida.
Yo no tuve que ir a la cruz del Calvario, ni tú tampoco. Jesús fue quien pasó el vituperio. Jesús fue quien sufrió, aleluya, la persecución por ti y por mí. Aleluya. Por eso es que nosotros no podemos ser religiosos. La religión es todo lo que hace el hombre por alcanzar a Dios. Pero el cristianismo es lo que hace Dios por alcanzar al hombre. Por eso a Dios le interesa tener una cercanía contigo. A Dios le interesa, como decía él a través del apóstol, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Es una realidad, es una intimidad con Él. Gloria al Señor. Aquí hay gente en esta mañana que está buscando hace tiempo la victoria y como que no la encuentra, pero no se dan cuenta que ya la victoria de Dios te la dio. Bendito Dios. Porque tú tienes que hacer como hizo el joven David, que cuando aquel gigante incircunciso Goliat fue a retar a los escuadrones de Dios allí en aquel campo de batalla, y aquel muchacho adolescente, aleluya, joven, que no tenía mucha experiencia en la guerra, pero que tenía una pasión, que había en él, aleluya, una convicción de que Dios estaba con él, fue a la línea de batalla. Esa expresión a mí me encanta, hermano, en el primer libro de Samuel. David, jovencito, oye bien, jovencito, fue a la línea de batalla. Cogió una onda, aleluya, cogió unas piedras lisas, y aquel gigante que desde su juventud era un guerrero, que quería intimidar al pueblo de Israel, que era un hombre de 9 pies de altura, cuya lanza, dicen los estudiosos, que era como de 12 pies de altura, aleluya. ¿Quién no se intimida con un tipo como ese? Yo le decía ya a los jóvenes que yo tuve la oportunidad en Salt Lake City, en el hotel donde me estaba quedando en una convención científica, de meterme en el elevador y me encontré con 3 jugadores de la NBA de los Lakers. Y yo mido, hermano, 6 pies 2 pulgadas. Y yo siempre me he creído gigante. Y cuando yo vi a aquellos 3 mastodontes, hermano, yo dije, ¿qué es esto? Y los tipos me miraban así, yo estaba así. Y después estaba Phil Jackson allí en el medio de ellos, y yo lo reconocí, y a mí, qué sé yo, por inmadurez, por el miedo mismo, qué sé yo lo que me pasó allí, le pregunté con el nerviosismo, ¿Are you Phil Jackson? Y aquel tipo me dijo, yes. Y yo estaba desesperado por bajarme de aquel, porque aquí me dan una candisma, me van a dar un golpetazo uno de estos tipos. Imagínese usted, uno enfrentarse a un gigante. Uno enfrentarse, aleluya, a un hombre con experiencia. ¿Tú te crees que Dios no está viendo tu necesidad en tu trabajo, en tu comunidad, en tu casa, entre los tuyos? ¿Tú crees que Dios no ha visto, aleluya, desde los cielos lo que está ocurriendo, el problemón que tú tienes ahora mismo, la necesidad que tú quieres que Dios te cubra? Pero ¿sabes lo que dijo el profeta Isaías de parte del Señor al pueblo de Israel? Una expresión que a mí siempre me ha gustado, cuando le dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos son vuestros caminos. Y se atrevió a poner medida a esa realidad espiritual. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más mis pensamientos que vuestros pensamientos, y mis caminos más que vuestros caminos. ¿Habrá algo imposible para Dios? Decimos que no, pero cuando viene el meollo del asunto, cuando venimos a enfrentar el problema, le ponemos imposibilidades a Dios. Y déjame decirte, Dios hace lo que tiene que hacer por ti, aunque tenga que mover el mundo completo. Yo lo he visto en mi vida. Yo no soy mejor que tú. Yo no soy millonario. Yo tengo, hermanos, rotos aquí en los bolsillos. Los chavos se van por ahí todo el tiempo. Nunca puedo tener dinero encima. Pero por alguna razón Dios siempre permite que tengamos bendición. Aleluya. ¿Y sabe cuándo es mejor cantar? Cuando viene el problema. Porque cuando todo te sale bien, no te acuerdas de Dios. Pero cuando estás en la prueba, ahí es cuando tú te acuerdas que Dios existe. Hasta los impíos, hasta los pecadores reconocen que Dios existe. Cuando viene un terremoto, cuando viene una tormenta, un huracán en Puerto Rico, que los cristianos oren. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerda todo el mundo de los cristianos? Pero mientras tanto los detestamos, son un estorbo. Porque Dios nos hizo más que vencedores. Sí, Señor. Aleluya. Yo quiero decirte, aleluya, que una de las definiciones que tiene la victoria, a mí me encantó cuando la busqué. Y es que victoria
se define como simplemente tener superioridad, tener ventaja que se pueda conseguir del contrario. Y a mí me impactó esta definición, ¿sabe por qué? Porque cuando estamos hablando del contrario en el contexto del cristianismo, de lo que es el evangelio, estamos hablando de Satanás. Y a Satanás, hermano, le prende, le molesta que un cristiano se sienta más que vencedor. Sí, Señor. Mi papá, como pastor, nos enseñó algo hace muchos años que es un poquito jocoso, da un poquito de chiste, da gracia. Pero él nos decía una vez en la iglesia, cuando las cosas te salen mal, hay dos situaciones que pueden estar ocurriendo y una de ellas es preocupante. Si todo te sale mal, pues ya tú sabes que tienes un problema con el Señor. Y sabes que también el enemigo está presente para darte lo peor de tu vida, porque el enemigo no está contento contigo. Pero mi pastor decía, pero si todo te sale bien, en ese otro extremo tienes que preocuparte por dos cosas. O es que están y también tú estás viviendo la bendición del Señor tan abrumadoramente que el enemigo está preparando un ataque tan masivo contra ti que lo que va a venir es grande, porque están las cosas bien, porque estás haciendo las cosas bien, porque estás viviendo bien el orden del Señor, y el enemigo está en reposo para preparar un ataque gigante contra ti, un tsunami, traerte un tsunami que destroce tu vida. Pues estás tan y tan mal que ni el diablo te hace caso. Y yo quisiera que tú pensaras en dónde tú estás ubicado. Yo espero que sea en la primera. Porque si las cosas están saliendo muy bien y es porque el diablo no te hace caso, pues tienes un gran problema. Por eso el que está en la victoria tiene la ventaja, tiene la superioridad. ¿De quién? Del enemigo, del contrario. Oiga, y yo aprendí en mi juventud una expresión, aleluya, que la cogí de uno de mis grandes amigos y hermanos, que su abuelo fue fundador de este concilio, y que decía que cuando tú estás en la batalla contra el enemigo, solamente hace falta Dios y tú, porque Él es mayoría. No te hace falta más nadie. La gente siempre está pensando en las estadísticas, en los números. Eso es un mal que tenemos en la iglesia hoy por hoy, ¿no? Si no tenemos 1000 miembros, si no tenemos $1 millón, no somos exitosos. ¿Quién te dijo? Y si Dios no quiere que tú tengas $1 millón, y si a Dios no le place que tú tengas mucha gente, solamente la necesaria para hacer una labor. No te dejes impresionar por los números. Dios no es impresionable. A Dios no le impresionan los números. La gente está detrás de los números de las estadísticas. Y se convirtieron 1000, y se convirtieron 50,000, pues gloria a Dios por eso. Pero qué bueno sería que esas 50,000 personas o esas 1000 personas estuvieran todas trabajando como Dios pide que se trabaje. Dios no es impresionable. A Dios no le interesa, aleluya, si tú realmente lo impresionas o no con tu actitud. A lo que Dios le impresiona, ¿sabes qué es? Que el corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Por eso la victoria nos da ventaja, nos da superioridad sobre el contrincante. Pero hay unas cosas que yo quisiera que tú y yo evaluáramos en esta mañana de este pasaje bíblico de Gedeón. Gedeón fue un muchacho que era del campo. No sabía mucho, no tenía mucha letra. Él trabajaba mucho en el campo. Era hijo de Joás. Y era una familia que estaba dedicada a la labor en el campo. Posiblemente tu familia es del campo, la mía fue del campo. Y fueron gente que trabajó durante muchos años en el campo. Y fueron los precursores de la bendición que yo tengo hoy. Yo soy lo que soy hoy por mi abuelo. Yo soy lo que soy hoy con mis hijos porque mi padre se le enseñó una moral, se le enseñó unos valores, aleluya, de su niñez. Y mi abuelo y mi abuela lograron echarlos para adelante en medio de la pobreza. Y así era Gedeón. Gedeón, Dios lo levantó del campo. Dios lo llamó. Y le dijo, yo te necesito. Y la expresión bíblica que dimos lectura en esta mañana, precisamente es el resultado de un proceso de victoria. Yo lo llamaría la locura de la victoria.
Yo quiero decirle algo en esta mañana a todos ustedes que son creyentes. Un requisito importante para ser cristianos es estar loco. ¿Usted sabía eso? ¿Tú estás loca? Más te vale. Hay que estar loco, hermano, para ser cristiano. ¿Sabe por qué? Porque la primera locura que tenemos encima es creer en algo que no vemos. Pero ¿sabe qué? La sentimos como el viento. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo lo dijo. Hay que ser locos para Dios y cuerdos para el mundo. El mundo jamás va a entenderte a ti. No pretendas que el mundo te entienda. El mundo nunca te va a entender. El impío, el inconverso, no le pretendas hacer entender lo que tú crees, porque hasta que no tenga una experiencia con Cristo, no va a entenderte. Yo estoy seguro que cuando Nancy llegó aquí, mucha gente no la entendía. Ni los mismos cristianos la entendían. Y hay cristianos aquí que todavía no la entienden. ¿Verdad, mujer? Y él es su pastor, imagínense, él tampoco no la entiende a veces. Yo conozco a Nancy desde que era pequeño. Desde que ella era una adolescente yo la conozco a ella. Conozco a su familia, a su papá, un gran hombre. Un hombre de oración. Y ciertamente, como ella decía ahorita, ninguno de ustedes sabe de dónde ella salió. Y aunque Dios la llevó desde muy pequeña a entender el Evangelio, Nancy no podía entender el Evangelio hasta que ella misma tuviera un encuentro con el Señor. Yo soy hijo de pastor hace 36 años. Yo me convertí a los 7 años. Pero yo he tenido que pasar por un proceso de entender la gloria del Señor en mi vida. Y hay gente que pretende entender las cosas de hoy para mañana como si esto fuese un acto de magia. No. Esto es un proceso, hermano. Hay gente que pretende tener una victoria mañana. No, esto es un proceso. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, vino como resultado de una lectura que yo tuve en el internet sobre lo que se conoció la batalla de Otumba. ¿Alguien conoce eso en la historia mexicana? Bueno, tiene que conocer su historia, porque yo la conozco. Cuando los españoles conquistaron México, los aztecas le dieron muchos problemas a los españoles, hermano. Por eso usted es un problemático. ¿Verdad, amigo? Tú eres un problemático, ¿verdad que sí? Porque usted tiene sangre azteca, hermano. Usted no es español nada más, usted tiene sangre azteca. Yo tengo sangre taína y mulero también. Y los taínos eran bravos. Y si usted se pone a analizar la historia de las civilizaciones antiguas en Mesoamérica y todo lo que es Latinoamérica, desde los nativos americanos aquí en los Estados Unidos y en el Canadá hasta México, y los totecas aztecas, los mayas, los incas, los taínos, los naborias en el Caribe, mire, hermano, todo el mundo salió de una misma cepa. Y lo bueno que tenían todos ellos que eran bravos, porque ustedes los mexicanos son bravos, ¿o no? En Puerto Rico nos llaman a nosotros los gallitos de pelea, porque tenemos eso en la sangre. Y cuando yo leí esta historia de México, de los orígenes de la sociedad mexicana, llamó mi atención porque la batalla de Otumba fue una batalla sanguinaria que los historiadores han declarado como una de las batallas más grandes en la historia de la humanidad. 75,000 aztecas, hermano, guerreros aztecas, contra 350 españoles. Yo le voy a invitar a usted que usted vaya a la biblioteca, library, y busque esa historia y se la lea con calma. Y Dios me llevó a esa historia. Yo decía, Señor, ¿pero por qué? Porque yo tengo que traer historia azteca a esta gente que supone que ya la sabe. Porque muchas veces Dios quiere que tú recuerdes cómo se gana la victoria, cómo se obtiene la victoria, cómo el hombre ha estado empeñado en querer tener victoria en su vida. Y yo quiero decirte en esta mañana que Dios está empeñado en que tú te sientas victorioso. Hay un coro que cantamos en Puerto Rico que dice: libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Porque Dios quiere que tú seas libre, pero que también en esa libertad en la que tú debas andar espiritualmente, tú sientas que estás con la victoria en todo momento. Que aunque el enemigo, aleluya, te dé una patada, aunque el enemigo te dé un puño, aunque el enemigo quiera destruirte, tú estás en victoria. Y cuando yo leí la batalla de Otumba,
Hermano, yo dije, esto fue un abuso. 75,000 hombres aztecas, guerreros, peleando contra 350 españoles que estaban heridos, ensangrentados, porque habían sufrido una derrota en la noche de la fiesta, que fue otra batalla que hubo entre los aztecas y los españoles. Y Hernán Cortés estaba, hermano, decepcionado, desilusionado. Pero hay una expresión en la historia que llamó mi atención y que decía que Hernán Cortés y sus soldados, aleluya, que estaban armados hasta los dientes, hermano, decían: nosotros somos de Castilla y los castellanos no nos damos por vencidos. Y aunque muramos con la espada en la mano, pero la vamos, aleluya, a poder generar contra el enemigo, porque la victoria es nuestra. 350 hombres contra 75,000. ¿Usted sabe cuál fue el resultado de esa pelea? Que ganaron los españoles. Los 75,000 hombres se desmoralizaron. ¿Saben por qué? Porque le habían destruido a la mujer serpiente, que era una sacerdotisa que siempre andaba con el pueblo azteca para darle motivación, para darle empuje, y mataron al general. Entonces le mataron a las dos cabezas y los 75,000 se desmembraron. Y cuando yo leí esta batalla, Dios me trajo el pasaje de Gedeón. Me decía el Señor: yo quiero que tú les hables de Otumba, pero también háblales de Gedeón. Porque Gedeón, hermano, un muchacho del campo que no sabía lo que tenía que hacer y no sabía cómo hacerlo y no tenía idea de cómo enfrentar a 135,000 madianitas, hermano. 135,000, ¿cuántos de ustedes han visto 135,000 personas juntas? En la televisión por lo menos uno ve, ¿verdad?, espectadores, y ve, son los juegos de soccer y vemos 70 y 80,000 personas en un estadio, ¿verdad?, la Copa Mundial. Duplique eso. En un solo sitio, 135,000 hombres que querían destruir a Israel, que creían, aleluya, que podían tener la victoria. Y Dios tomó a Gedeón y le dijo: ven acá, mijo, vamos a hablar tú y yo, porque yo quiero que tú seas el que lideres la batalla. Cuando Dios te escoge para un trabajo, sabe que tú eres. Hay gente que Dios los escoge para un trabajo y empieza a decir: no, pero es que yo no puedo. Pero si Dios dice que tú puedes. Es que no tengo estudios teológicos. ¿Y a qué Dios le importa eso si tú dependes de Dios? Es que no sé hablar bien, como le pasó a Moisés. Dios le dice a Moisés: sube al monte. Y allí en medio de la zarza Dios llama a Moisés. Un hombre que se crió en Egipto, un hombre que fue el príncipe de Egipto, pero un hombre peleón. ¿Cuántos aquí son peleones? Varón, tú eres el más honesto de esta congregación hoy. ¿Tú eres peleón? Pero no lo dijiste, te quedaste calladito. Yo también soy peleón, hermano. Y Dios me dio cuerpo, imagínense, más todavía. Moisés era un peleón. Después de huir de Egipto se fue a Madián, y allí en Madián conoció a su mujer, y allí la conoció dándole bofeta a todo el mundo. Y después se casó con la hija de Jetro, y de allí entonces Dios lo saca y lo mueve a pastorear ovejas. Miren qué clase de trabajito. ¿Cuántos quieren ser pastores? Que esos amenes salen bien flojos. Mire, hermano, la Biblia dice que él tuvo un encuentro personal con Jesucristo, con Dios. Y Dios le habla. Y Moisés empezó a ponerle excusas a Dios. Porque Dios lo escogió. Dios te escogió a ti. Dios te tiene a ti guardadito. Dios te tiene en resguardo para la obra grande que viene. Porque tú piensas que tu pastor va a estar ahí todo el tiempo, te equivocaste, porque un día Dios lo va a sacar de ahí para otro sitio y te toca a ti. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Vas a romper la iglesia? ¿Vas a romper el ministerio? Tienes que prepararte, te dice el Señor, porque el largo camino te resta. Y Moisés enfrentó a Dios, y Moisés le puso excusas a Dios. Que yo no sé hablar. No le dijo que era gago, le dijo: yo no sé hablar. Moisés tiene un problema de lenguaje, hermano. ¿Sabe por qué?
Por aquí ahora mismo yo lo puedo probar. ¿Cuántos de aquí de los muchachos me hablan el español bien y el inglés bien? El español bien, ¿me lo hablan bien? ¿Con dificultad? Tú sí, ¿verdad? Mira, hermano, nosotros en Puerto Rico tenemos una gente puertorriqueña que decimos New Yorkers, porque se crían en Nueva York. Y se van a Estados Unidos, a Nueva York, o a Florida, o a Chicago, que son las tres comunidades más grandes de puertorriqueños. Y salen de Puerto Rico hablando español muy bien. Y regresan 20 años después. Porque tú sabes que wash my hands and... y no me estoy burlando, hermano. Pero cuando usted está tiempo fuera de su tierra, pierde el lenguaje. Se le mezcla todo. Nosotros le llamamos el Spanglish. Usted mezcla el inglés con el español. Y Moisés tenía un problema de idioma, imagínense, vivió en Madián, hablaba árabe, vivió en Egipto, hablaba egipcio, se crió con su nana que era su madre biológica y hablaba hebreo. Pues no era gago, hermano, el que tiene un problema, una mezcla aquí de idioma. Y por eso Dios le dice, ahí está Aarón, tu intérprete, a un gago usted no lo interpreta. Yo tenía un tío gago, lo tengo todavía. Y cuando el gago me hablaba, hermano, se toqueaba. Iván, como parecía un estarteo, hermano, del carro. Pero yo lo entendía de lo más bien. Así que el problema no era un problema de efecto físico, es que simplemente tenía una mezcla de idiomas. Y en ese proceso Dios le dice, Aarón es tu intérprete, úsalo. Ah, Señor, pero ¿cómo yo voy a ir donde Israel ahora? ¿A nombre de quién yo voy? Mire, Dios le está hablando al tipo y entonces le está preguntando a nombre de quién que va. Mire qué bruto. Y Dios en su misericordia le dice, Moisés, dile al pueblo que el yo soy te envía. El Yahvé, el YHWH. El que es, el que era y el que ha de venir. Eso es lo que significa el yo soy. Como cuando Cristo se lo dijo a la multitud, ¿se acuerda? Que lo fueron a buscar. ¿Y dónde está Jesús? Yo soy. Y patas arriba cayó todo el mundo por el poder impresionante de ese nombre. Y entonces Moisés le pone otra excusa y le dice, pero ¿con qué poder yo voy a hacer estas cosas? Moisés, mete tu mano en tu pecho. La metió, ya goza. Vuelve a meter, como la piel de un niño. Tira la vara al suelo, se convirtió en serpiente. Cógela. ¿Que yo qué? Cógela. Agárrala. Y agarró la vara. Y se convirtió en vara. Ah, pues está bien. Así sí, Señor. Así yo voy a hacer la obra. Bienaventurados los que no vieron, dijo Jesús, creyeron. Y tú eres uno de esos, alaba Shima, alaba. Tú eres uno de ellos, te dice el Señor. Por eso Gedeón también se puso a ponerle señales a Dios. Pues Señor, si tú estás con esto, pues tú sabes, yo soy un hombre de campo, yo en Puerto Rico se dicen jíbaros, yo no sé cómo se dicen allá en México. En Estados Unidos son hillbillies, en Perú son cholos. Rancheros. Imagínense Gedeón diciendo al Señor, yo soy un ranchero, no sé nada. Y yo ir al pueblo a decirle que tú me enviaste. Si Nancy lo acaba de decir ahorita. La hermana Cecilia la ayudó y después él me vino a darle estocazos, la estocada. Montate una iglesia. ¿Qué? Que yo me monte una iglesia. Yo creo que Mulero jamás pensó que Nancy iba a hacer eso, ¿verdad? Ni yo tampoco. Hermano, Nancy era bien loquilla. Usted piensa que ella es loquilla, pero si usted lo hubiera conocido en el pasado, el hombre se ríe porque sabe lo que estoy hablando. Usted ve a Nancy que se mueve y parece un fósforo, ¿verdad? Que no se está quieta. Déjela, no le diga nada. Que el ataque al corazón le va a dar a usted. ¿Y sabe una cosa? Sin embargo, esa loquera que le da a Nancy es lo que llama la atención. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios llama a su gente, la llama como es. Dios no quiere cambiarte. Dios lo que te pide es que tú modifiques conducta. Dios lo que te pide es que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero lo que eres tú, Él no quiere usar. Ahí está la victoria. Hay gente que viene al evangelio y pretende que esto es un asunto de bonitillo o de uno ponerse bien proper, tú sabes, y aquí derechito y hablar bien. Mira, si lo que Dios te hizo y como tú eres, eso es suficiente para Él. Aleluya. La
La iglesia local no me cambien a la pastora, y usted tampoco, hermano, que la conoce, no me la cambie, porque la daña. Eso es problema de Dios y ella. Ella va a entrar en el proceso. Amén. Y ella dijo 5 años. Hecho, los 5 años va a seguir siendo la misma. Garantizado, ¿verdad que sí? Este hombre lleva 2 años con ella tratando. Y dicen en Puerto Rico que palo doblado no endereza, hermano. Yo estoy seguro que al hermano Martín nadie lo ha podido cambiar, ¿verdad que no? No lo conozco, pero se ve que es tremendito. Y el hermano Nelson también se ve que es tremendito. Porque somos tremenditos todos. Unos más y unos menos. Pero a Dios le gusta usarte como tú eres. Usted sabe una gran ventaja que tenemos en la comunidad hispana en los Estados Unidos. Y lo digo porque yo lo estoy viviendo en mi trabajo. Yo soy el único hispano en la posición que estoy, en el departamento que estoy, en Novartis, la farmacéutica, que solamente pudieron enviar a Panamá porque ellos no podían entender la cultura panameña. Y como Puerto Rico y Panamá se parecen un poco, pues me dijeron, pues vete tú. Y como el puertorriqueño y el hispano es jovial y le gusta hacer relaciones públicas, porque hermano, mire que nosotros hacemos relaciones públicas. Si no, póngase usted a contar toda la gente que usted tiene en Facebook, o por lo menos en su ámbito personal. ¿Cuánta gente tú no conoces, varón? ¿O te conocen a ti? ¿No te han dicho el alcalde de vez en cuando? Hermano, en Puerto Rico yo me meto en cualquier lado y conocen a uno. El americano es más reservado. Es mucho más formal en sus cosas. El latino es de sangre caliente. Al latino le gusta estar siempre con alegría, vivo, ¿verdad que sí? Por más tímido que usted sea, usted no se puede estar quieto. Hermano, usted no se está quieta, ¿verdad que no? Y su esposo se vuelve loco posiblemente. Este varón se ve calladito, pero usted como que también se las trae, ¿verdad que sí? Es así. Miren, mis hijos, los 6 hijos míos son inquietos. Los 6. Mi abuelo decía que no hay peor mal que bregar con gente viva. Porque al muerto tú le dices, ¿te quedas ahí? Se quedó ahí. Si usted ve un muerto de moverse, asústese. Pero el muerto, como usted le dice, se quedó ahí, se quedó. Pero el vivo. De hecho, el vivo, en mi iglesia, hermano, yo sé decirle a uno, quédate ahí, cuando vino para se fue. ¿Y dónde está? Y esa bendición Dios se la dio a la comunidad hispana. Dios te la dio a ti. Y le voy a decir una cosa, en mi trabajo yo he visto cómo Dios se glorifica. Yo he podido predicarle a mis compañeros norteamericanos. Y yo le predico como le predico a usted. El otro día me senté con un científico de la compañía que fue a Puerto Rico a trabajar conmigo un asunto. Y estaba mi jefe también, que es otro norteamericano. Hermano, y cuando estamos comiendo allí una comida italiana, allí en un restaurante, en un hotel, entraron en el tema del Pentecostés y el Evangelio, hermano. Y yo dije, aquí esto es lo mío, esto es lo que es. Y Dios me abrió en una puerta, hermano. Dios me abrió un garaje completo. Y me metí por ahí y empecé a evangelizar. A mí me importa poco si tiene un doctorado. Me importa poco si tiene todos los conocimientos y las maestrías del mundo. Porque el conocimiento lo da Dios. Y el poder que Dios te ha dado es único, que está por encima de aquel que no entiende las cosas del Señor. Un día estaba yo, anoche le conté este testimonio a los jóvenes, un día estaba yo vistiéndome en mi casa de madrugada porque salía para San Diego, y cuando estoy vistiéndome, el Espíritu de Jehová, el Señor, me habla a mi oído y me dice, fulana de tal, tu compañera de trabajo está embarazada y dile que es varón. ¿Y por qué, Señor? Porque es propósito mío, haz lo tuyo que yo haré lo mío. Pero yo pensé que era el americano, y el americano no puede decirle nada. A mí se me olvidó, y la última noche antes de regresar a Puerto Rico fuimos a cenar, y cuando estamos así el grupo completo, yo era el único hispano, el único puertorriqueño allí sentado, y todo el mundo hablando de cosas que a veces yo ni entendía, y de momento la muchacha dice, tengo una buena noticia, estoy embarazada, y hermano, aquello fue como un balde de agua fría sobre mí. No, porque Dios me lo dijo en Puerto Rico para que yo se lo dijera a ella, no al revés. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando aquello pasó yo no perdí la oportunidad. Yo dije, me pasa una, 2 veces no.
Y le dije a aquella muchacha, pues miren, le dije yo en inglés a todos ellos, look, I don't know if you believe in the gospel. I don't know if you really know about God and that He speaks to His people. But God talked to me a few days ago, saying to me that you were pregnant and you were going to have a baby boy. Y todo el mundo hizo así. Todo el mundo en silencio. Habrán pensado que yo estoy loco. Yo le dije a ustedes que esto es locura del Evangelio. Y me quedé callado. Y yo me eché para atrás. Como gallito de pelea, hermano. Y dije, qué bueno, cumplí. Y volvimos otra vez al chiste, del vacilón, pero nadie mencionó nada, todo el mundo se quedó callado. ¿Ves? Porque Jehová habla y el pueblo calla. 3 meses después, en un teleconference, en un conference call, le pregunta a la muchacha, ¿cómo va tu embarazo? Va muy bien, y quiero decirte que es un niño. Es a baby boy. Y un compañero que estaba en la línea telefónica, americano, también le dice, hey, God talked to you 3 months ago, and He told you through Hector that it was going to be a baby boy. Y la muchacha dice, I know. Entonces me abrió la puerta otra vez porque venía la segunda parte del mensaje, y Dios bendecirá a tu muchacho. Y él será un ministro para tu gloria. Y él comprenderá la razón de ser de su nacimiento. Porque así hace Dios, hermano. Porque Él te da la victoria. Porque es locura para los que no creen. Y Gedeón se volvió loco. Y le puso señales al Señor. Y no voy a hacer mucho detalle de la historia. Usted la puede leer con calma después, capítulo 7, 6 y 8. Pero aquí llegamos al punto en que Dios le dice a Gedeón, bueno, ya yo te probé que soy yo. Ya yo te dije que te quiero escoger a ti. Ahora vamos al asunto. Este es tu trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? Vamos a meterle mano a los 135,000 madianitas que están allá abajo en el campo. ¿Y cómo voy a hacer eso? Tranquilo, Gedeón. Vete, búscate 32,000 del pueblo. Da aviso al pueblo que necesito reunir a todos los hombres del pueblo. Llegaron 32,000 hombres, hermano. Aún así están en ventaja. Usted saque la proporción después matemática de 135,000 contra 32. ¿Cuánto le tocaba a cada uno? ¿Y sabe lo que Dios dijo a Gedeón? Dios le dijo, eso es mucha gente. Yo no quiero bregar con mucha gente. Y el Señor le dijo, vas a hacer 2 cosas. Dile al pueblo que el que tenga miedo que se vaya. Los cobardes, el que tenga espíritu de cobardía, que se vaya. ¿Cuántos cobardes tenemos aquí esta mañana? Qué bueno. ¿Y cuántos son guerreros aquí? Están despiertos, desayunaron bien. Hermano, se fueron 22,000 hombres. Tuvieron miedo 22,000 hombres. Aún así el Señor le dijo, quedaron 10,000. Y el Señor le dijo, todavía son muchos. Entonces usted se pregunta, Dios está loco. Porque estamos hablando de 135,000 hombres. Y teníamos 32, se nos fueron 22 y nos quedan 10 y todavía dice que es mucha gente. Hermano, porque el Evangelio no es para mucha gente, que usted no lo crea. Ojalá, tenemos que alcanzar a todo el que podamos. Pero el que es de Dios, el que realmente va a amar a Dios, mire, vamos a hacer mucho, muy poco. Así que no se obsesione con los números, pastor. Líder, hermano, no trate de mirar los números, no se impresione con los números. Porque de 5,000 millones de habitantes que tiene este planeta, los cristianos pentecostales, evangélicos, bíblicos, conforme a la palabra, los cristianos reales, somos muy pocos. Esa es la realidad. Y Dios dijo, son muchos. Y entonces, ¿cómo reduzco los 10,000, Señor? Simple. Dile a los 10,000 que vayan caminando. Y el que se detenga a tomar el agua, ese sácalo. Y el que la lama como un perro, cuando el perro lame el agua, ese también lo sacas aparte. Ay, Gedeón obedeció. Gedeón no cuestionó, hermano. Gedeón siguió instrucciones. Así que usted
iglesia local e iglesia que nos visita, con relación a sus pastores están bien locos, están chiflados. Usted no le cuestione los proyectos que ellos tengan. Si su pastor le dice, nos vamos a meter allá a Yucatán, pero pastor, eso está lejos, olvídese, Dios me dijo que fuéramos a Yucatán. ¿Que van para Yucatán? Vamos a Yucatán. ¿Van a Yucatán? Te metiste en un lío, papá. O tú no te has puesto a pensar porque Dios te trajo a Estados Unidos para después regresarte a tu tierra, porque te está dando recursos, hermano. Dios te trajo aquí para hacer recursos en tu vida, para capacitarte y llevarte a la tierra donde te vio nacer. Y la que no te vio nacer, pues tú la vas a ir a ver a nacer también de nuevo, ¿verdad que sí? Y Dios separó las dos poblaciones. Porque esto es de loco, hermano. Si yo le dijera a usted que en nuestra iglesia tenemos un templo grande, el pastor ha ido allí, lo ha visto, de 3 pisos, acomoda 2.500 personas. ¿Y saben quiénes los construyeron? Los impedidos y los ciegos. Y la gente retirada del seguro social. Sin chavo. De 3 pisos, concreto armado. ¿Sabe cuántos miembros tenemos en nuestra iglesia? 160 miembros. Hay que estar bien loco para construir un templo así con 160 miembros. Así que usted no se impresione con lo mucho o lo poco que usted ve a su alrededor. Hermana Nancy el otro día me llevaba a la iglesia donde ella perseveraba, que está aquí cerca en Los Alamitos, entre Los Alamitos y Anaheim. Una iglesia preciosa, un templo precioso, templo de jóvenes, templo para la gente adulta, iglesia de los niños. Y gloria a Dios por eso, 70 millones de pesos costó este templo. Pero eso a mí no me impresiona. Porque usted puede entrar a un templo que sea grande, precioso, y la gente adentro no tenga la presencia del Señor. Aleluya. Y si algo Dios le dijo a Samuel fue claramente en el momento en que estaba viviendo Israel la mayor crisis espiritual de su vida, porque el sumo sacerdote, aleluya, no tenía los pantalones puestos en sus sitios con sus hijos y no cuidaba lo que era el altar de Dios. La Biblia dice que antes que la lámpara de Jehová se apagase, fuese apagada, o sea que el mismo Dios la apagara, Jehová Dios llamó a Samuel, un niño. Así no te extrañe que cuando se levanta un niño a hablar, a lo mejor para ti una jeringonza, esté hablando Dios a través de él. Y la iglesia en la que yo persevero, mire, mi pastor quisiera tener